Perico Pérez hoy. ¿El dióxido de cloro se toma solo o con cola? Necesita de una antenica que van poniendo por todo el mundo. Yo te voy a pedir que digas, la mesa está servida. Además lo llevé a... Bueno, buenas noches. Un nuevo programa 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación. En cada uno de nuestros programas, además de invitados, tratamos de recordarle a todos nuestro público en general que trabajamos con el tema de los objetivos de desarrollo sustentable o sostenible, porque en definitiva lo que estamos tratando de hacer es darle contenido propio, contenido autóctono a cada uno de los ODS. En nuestro caso venimos de un tiempo a esta parte trabajando con el ODS número 16, que es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Para que ello ocurra, la responsabilidad social en la información y en la comunicación se convierte en una necesidad. Nuestro entrevistado de hoy es un abogado y periodista de la provincia de Salta, es docente de la Universidad Católica de Salta, fue cónsul de Brasil en Salta y es magíster en Relaciones Internacionales para el Mercosur. Él conduce un programa diario por FM La Cigarra que se llama Poniendo Blanco sobre Negro, y para hablar de todos estos temas es que lo invitamos hoy. Emiliano Villazón, bienvenido a nuestro programa. Hola Alessandra, es un gusto estar en tu programa y saludo a tu audiencia también. Gracias, Emiliano. Desde ya queremos darte las gracias también porque sos uno de los periodistas que le da mucha visibilidad al tema de la guerra jurídica y de las noticias falsas, que vamos a trabajar seguramente o conversar hoy, porque la realidad es que hoy en la Argentina hay presos y presas políticos. Así que gracias por eso. La primera pregunta que te quiero hacer es, bueno, vos tenés un programa diario, como yo acabo de señalar, tenés oportunidad de interactuar y de conversar con muchas personas, con distintas formaciones y enfoques, y me gustaría una reflexión tuya sobre qué estás viendo como más preocupante en la realidad argentina hoy. Bueno, parafraseando o utilizando en realidad una frase de mi mentor periodístico y tal vez también, por qué no decirlo, mentor político, que es nada más y nada menos que mi padre, Jorge Villazón, un periodista y un militante del campo nacional y popular, que ya tiene 70 años, así que imagínate el tiempo de militancia de él, con más de 55 años, perdón, del ejercicio del oficio de periodista. Jorge siempre dice que la única verdad relativa es la realidad mediática. O sea, los medios nos muestran, cuando uno prende un televisor, prende una radio, cuando uno abre un diario, es imposible que se encuentre con eso que algunos fabuladores de los medios llaman del periodismo independiente. O sea, no existe el periodismo independiente porque si fuesen periodistas objetivos o independientes, sin ningún tipo de apego a una tradición histórica, personal, social o a una ideología específica, estaríamos hablando de un periodismo conducido por máquinas. Entonces, desde esa dependencia que pasa por esas facetas que acabo de mencionar,
y también a veces utilizando con mala intención esta hermosa herramienta social que es el periodismo, se genera en el espectador, en el lector, en el radio escucha, una confusión que le muestra una realidad que no existe. Por ejemplo, si yo un día quiero mostrar a la población que determinado político cometió un delito, lo único que tengo que hacer es machacar con la idea de una manera constante, reiterativa, repetitiva, a lo largo de un determinado tiempo y abarcando un determinado sector de la población. Y mucho más si ese sector de la población es un sector importante, como puede ser un sector regional o nacional. Eso, entonces, es lo que yo considero que está pasando actualmente, pero tampoco tengamos en cuenta que ahora se advierte esta presencia con mayor grado de nitidez, o podríamos decir así, los autores de este tipo de patrañas quedan siempre con los dedos marcados, van dejando las huellas digitales, las huellas dactilares, porque nadie resiste un archivo. Entonces, cuando en un momento dijeron una cosa y la intencionalidad política era manifiesta y al poco tiempo, llámese 1 año, 2 años, ya esa mentira se transformó en una causa judicial y después vemos que esa causa judicial se cae, como se están cayendo las causas acá en Argentina, como se han caído las causas del juez Sergio Moro, que ese sí que era un verdadero juez de la embajada norteamericana. Sí. Entonces, ahí vemos nosotros que ese castillo de naipes se desarma, ese castillo de arena se va cayendo por sí mismo, porque en definitiva en algún momento siempre aflora la verdad. Antes pasó también, no nos olvidemos que a Perón lo metieron preso, a Perón le inventaron un montón de causas, se tuvo que ir del país del 55 al 73, tuvo un exilio que creo que pocos lo han tenido en nuestro país. Otro caso, el caso de San Martín, las cosas que se hablaban de San Martín, las cosas que se hablaban de Belgrano, el propio héroe local, Martín Miguel de Güemes. O sea, la tergiversación de la opinión pública a través de la difusión de falsas noticias mediante la utilización de los medios como herramientas no es algo novedoso. Lo que ha adquirido en la última época es que adquirió una nitidez y una transparencia que aparte cualquiera puede distinguir entre una noticia falsa y una noticia verdadera. Sí, lo que pasa también es que los periodistas en general no están acostumbrados a aportar los datos ciertos y precisos sobre de dónde obtienen esa información, lo que permite la manipulación, y a su vez, del otro lado, el receptor de la información o el destinatario tampoco está acostumbrado al ejercicio de indagar un poco más sobre esa información a ver qué tan verídica es. Y esto, la verdad que le hace daño al esquema de la comunicación, que es teóricamente un ida y vuelta, ¿no? Ahora, en el marco de este hallazgo, ¿no? De efectivamente hay noticias falsas, efectivamente se instalan noticias que después, para desandarlas las más de las veces, han hecho ya un daño irreparable en la persona, digamos, en su entorno, en su realidad. ¿Cómo se corrige esto? ¿Qué ves vos como periodista que debería ser el óptimo para encarar un camino de corrección y que esto no ocurra? Bueno, más que como periodista, voy a dar la respuesta en mi otra faceta, en este caso sí profesional, porque el periodismo lo ejerzo como un oficio, no como una profesión, sino como abogado, que en este caso compartimos la profesión, vos y yo, Alessandra. Yo lo he planteado en diversas oportunidades ante muchos entrevistados. He conversado de esto con el doctor Raúl Zaffaroni, con el doctor Eduardo Batzesat, he conversado inclusive con Gabriel Mariotto. ¿Qué es lo que yo creo que habría que hacer? Habría que avanzar sobre una ley similar a la ley
24240, que es la ley de defensa de los consumidores y los usuarios, conocida como ley de defensa del consumidor, y tratar, a través de esta legislación específica, de proteger a los usuarios del servicio que brindan los medios de comunicación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que puede pasar? Supongamos, y ni siquiera supongamos, vayamos al caso concreto, el daño que le ha causado a tu marido Julio De Vido y a tu familia, específicamente el armado de causas en su contra. Ese es un daño, en principio, o prima facie, podríamos decir, utilizando términos que habitualmente utilizamos los abogados, circunscripto al ámbito individual de Julio. El que sufre la persecución es Julio. La familia podría ser la segunda etapa, o sea, si ampliamos la mirada. Sin embargo, cuando nosotros estamos difundiendo noticias que pueden llegar a confundir a la población y en esa confusión generar el engaño que facilite, por ejemplo, que Mauricio Macri en el año 2015 pueda llegar a ganar una elección por 600.000 votos de diferencia en el balotaje, entonces eso ya es un daño que no se le ha generado a una persona específica, a una familia específica, a un grupo específico, sino que el daño se ha esparcido de una manera muy inquietante, muy preocupante, y después como consecuencia de eso resulta que tenemos el retorno de una política económica que yo siempre digo, cuando mencionábamos algunos periodistas que Macri basura, vos sos la dictadura, no era utilizando un eslogan meramente de difusión o para generar, qué sé yo, el estrepitufo y para que quede agradable, sino que cuando uno se pone a analizar lo que ha sido el plan económico de Mauricio Macri, ve como antecedentes inmediatos la figura de Domingo Felipe de Cavallo, de Martínez de Oz y también de Álvaro Alzogaray y de otros ministros que han tenido otras dictaduras, porque el plan económico desarrollado por Mauricio Macri es un plan que se ha pergeñado como imitación de los planes económicos que acabo de mencionar. O sea, no hay mucha diferencia entre ese plan económico que vino de alguna manera a condensar o a completar lo que los otros no pudieron hacer. Y Mauricio Macri lo pudo concretar. ¿Y en base a qué lo concretó Mauricio Macri? En base a las mentiras. Porque Mauricio Macri, insisto, llega a asumir la presidencia de la Nación mediante el resultado electoral obtenido como consecuencia de un proceso de mentiras y de instalación en la sociedad de una serie de temas que eran absolutamente falsos. Algo similar pasó, o sea, el mismo mecanismo, y ahora sí ya nos metemos en la guerra jurídica, en el lawfare, pasó en Brasil. En Brasil la intención, el objetivo que buscaba la derecha, y por ahí hablar de la derecha tal vez es algo muy amplio, pero bueno, vamos a utilizar esa terminología para entender de quién estamos hablando. Incluimos ahí el poder real, o sea, los medios, el poder económico brasileño, la intromisión de otros países, porque Sergio Moro, como dije, fue una herramienta utilizada, pero Sergio Moro había sido instruido en Estados Unidos para llevar adelante esa tarea. Entonces, en el caso argentino y en el caso brasileño, acá tenemos dos ejemplos clarísimos, y me parece que se replican perfectamente en el resto de la región al menos, de la utilización de los medios para poder instalar un plan económico. Y entonces después nosotros también podemos hablar y darle otra lectura y decir, ya no se utilizan los golpes clásicos, golpes violentos, con la participación activa de las fuerzas de seguridad, tanto las Fuerzas Armadas como la policía. Sin embargo, y eso me gustaría que lo tratemos también, yo no deseo alarmar a nadie ni sentar un precedente, un mal precedente en lo que voy a decir, pero creo que los hechos que ocurrieron en nuestro país, sumado también a lo que pasó recientemente en Bolivia, porque Bolivia salió una dictadura gracias al esfuerzo del pueblo boliviano, sí. En un año salió, pero hubo una dictadura en Bolivia y hubo un golpe de Estado, y ese golpe de Estado fue llevado adelante por las fuerzas de seguridad. Entonces,
hay que tener en cuenta que los golpes blandos, los golpes institucionales, el lawfare, está presente, pero en tanto y en cuanto a través de los golpes blandos o el lawfare se pueda revertir la intención popular manifestada habitualmente a través de las elecciones democráticas, va a seguir presente. Y cuando no se pueda, van a sacar de la galera la otra herramienta que tienen, que es la herramienta clásica del golpe violento, como pasó en política. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. En el marco de lo que decís vos de normativas de defensa del consumidor o profundizar sobre esa herramienta de defensa del consumidor, es clarísimo porque indudablemente Mauricio Macri lo que ha hecho fue utilizar el armado de causas, así como los eslogan que rotulaban a las personas o a los procesos que habían ocurrido en nuestro país, como una herramienta de marketing, claramente de marketing político para ganar las elecciones y hacer todo el desarrollo de su plan económico a través de mentiras, a través de engaños, y etcétera, etcétera. Ahora, eso solo, y eso si se quiere hay muchos países que utilizan herramientas del defensor del oyente, el defensor del observador o el espectador, el ombudsman, esas serían como herramientas posibles de instrumentar para poder asistir a la población en no dejarse engañar con estas cosas. Pero por otro lado, Emiliano, vemos que los medios periodísticos hoy son empresas de medios periodísticos. Y estas empresas de medios periodísticos que colaboran para el armado de estas noticias falsas o su difusión, tienen integración vertical o horizontal, con lo cual también, además de tu planteo de la ley de defensa del consumidor, la ley de defensa de la competencia, que en nuestro país no se aplica, vendría muy bien también para evitar la repetición, la instalación, la difusión. Digamos que eso es parte del entramado y del armado de las causas judiciales, que es lo que estamos viendo hoy con los golpes blandos que vivimos desde el año 2008 a esta parte. Vos que, más allá de eso, como el fin es la libertad de información y de expresión, y ese parece ser jurisprudencialmente el límite, creo que la tarea es muy ardua y cuesta no solo abordarla, sino poder formalizarla o explicitarla. ¿Vos ves que hay hoy clara conciencia de esto como para avanzar normativamente en profundizar lo que sería la ética periodística, o yo digo siempre la responsabilidad social en la temática del periodismo? Yo creo que sí, y te pongo un ejemplo claro. Hay una periodista que es Viviana Canosa, que es un ejemplo porque es reciente nomás, sí. Y lo estamos viendo en las últimas horas, digamos, que es la periodista que se ha transformado en la referente máxima del mecanismo anticuarentena, antivacunas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta señora? Esta señora ejerce su derecho a la libertad de expresión, y dentro del derecho a la libertad de expresión hay, podríamos decir así, una especie que es la libertad de prensa. Esta señora ejerce el derecho a la libertad de prensa, pero yo el planteo que hago no es a través de una censura previa. Yo mantengo el mecanismo de evitar la censura previa, pero ahora bien, cuando la señora sale y miente descaradamente, porque sabe que lo hace a sabiendas,
miente descaradamente, entonces después que cumpla con una responsabilidad que lógicamente no va a ser voluntaria, sino que va a ser de tipo sancionatoria, y responda patrimonialmente, no solamente el periodista, y guarda que yo soy periodista, yo lo hago desde mi rol de periodista y también de abogado, que decía que cumpla patrimonialmente, tanto de manera individual, pero que también cumplan los medios. Y entonces de esa manera uno no puede, como periodista, ampararse en la libertad de expresión y salir a decir cualquier cosa, porque yo también tengo otro tipo de libertades. Por ejemplo, yo sí, como dijo la ministra Patricia Bullrich en algún momento, quien quiera usar armas que las use. Claro, ella apeló, y todos se rieron ahí, ella apeló a que efectivamente, si yo quiero usar un arma, la puedo usar. Ahora bien, tengo que tener permiso para usar el arma, tengo que tener permiso para la aportación de armas, tengo que tener algún permiso. Y si no, si la quiero usar, también lo puedo usar, porque fijémonos lo que dice, por ejemplo, yo siempre cuando doy clase le pongo a mis alumnos el paradigma que plantea el artículo 79 del Código Penal. Les pregunto, ¿ustedes creen que el Código Penal prohíbe matar a otra persona? Y algunos alumnos, al comienzo de las clases al menos, me decían sí. Y yo les explico, no es que prohíbe matar a otra persona, que establece una relación de causa-efecto. Y dice el artículo 79, al que matare a otra persona se le impondrá una pena de prisión o reclusión de 8 a 25 años. Entonces, no está prohibido matar a otra persona, tampoco está prohibido utilizar armas. Ahora bien, si uno sale como loco a utilizar un arma, tiene que tener una sanción. Y de la misma manera, si uno utiliza como arma o como herramienta para difundir noticias falsas y para crear caos, insisto, en este caso, lo de Canosa tendría la magnitud suficiente porque estamos en un contexto de pandemia, pero también tuvo la magnitud suficiente una noticia falsa que lleve a la población, insisto, a inclinarse hacia determinado candidato y que como consecuencia de eso se instale un plan económico, se instale un plan político, y aparte, vos fíjate que yo apenas, todavía no había asumido Mauricio Macri, estábamos previo al balotaje, en el 2015, y yo hice un programa analizando casualmente el tema del Mercosur, que es un tema que me apasiona a mí, y yo dije, si Mauricio Macri asume, lo primero que va a querer hacer es implosionar el Mercosur y entregarle los pedazos de ese bloque desmembrado a Estados Unidos. Efectivamente fue lo que pasó. ¿Qué es lo que hizo Mauricio Macri apenas asumió? Empezó a desarmar el Mercosur, dijo nosotros nos vamos a ir hacia la Alianza del Pacífico, en un momento quiso inclusive retomar el viejo proyecto del ALCA con Estados Unidos, o sea, todo está muy muy clarito, pero el tema es cómo llega Mauricio Macri a eso y cuánto tienen de complicidad, podríamos decir así, o de coautoría, los medios al permitir que se difunda esta verdad relativa y absolutamente mentirosa en tanto en cuanto es relativa, que permite que Mauricio Macri en Argentina haya sido presidente y que actualmente en Brasil sea presidente Jair Bolsonaro. Claramente, creo que queda el planteo con el que también empezaste tu charla, de empezar a profundizar, se me ocurre, con los códigos que se llaman deontológicos o códigos de ética periodística, para a partir de ahí empezar a sentar las bases normativas para poder atacar a quien viola concretamente el pluralismo, quien viola la transparencia, quien viola la veracidad de la información, y poder a partir de ahí generar un esquema sancionatorio que permita también incluso obligarlos a resarcir a quien es dañado por esa actitud, ¿no? Hablaste del Mercosur y quiero profundizar sobre el Mercosur porque vos sos uno de los pocos especialistas en el tema. ¿Qué estás viendo hoy del Mercosur y qué proyección a futuro le ves? Porque nosotros hemos tenido contacto con los diputados del Parlasur por este tema del Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos y por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, pero vemos que es una estructura que ha quedado como ralentizada. Quiero tu visión sobre el Mercosur hoy. Bueno, el Mercosur fue un proyecto interesantísimo para sentar las bases de la consolidación de la Unión Sudamericana.
el Mercosur no es una idea novedosa. Recordemos que en el 45, 46, 46 creo que fue, Perón llegó al aeropuerto de Río de Janeiro y lo primero que le dijo al periodista que le puso un micrófono en la boca fue: nosotros los sudamericanos tenemos que unirnos. Estamos hablando del 46, ¿no? En esa época, si no me acuerdo, si no me equivoco, fines de la década del 40, previo al inicio de las primeras comunidades que a lo largo del tiempo se fueron transformando en lo que actualmente se conoce con la Unión Europea. Pero vuelvo, Perón, ¿qué dijo? Tenemos que unirnos nosotros, porque actualmente, en esa época, recién había finalizado la Segunda Guerra Mundial, los europeos y los europeos están peleados entre sí. Se refería, sin duda, a la pelea histórica que tenían alemanes y franceses, que precisamente fueron los que dieron el puntapié inicial con la primera comunidad europea del carbón y del acero. Entonces, Perón dijo, tenemos que unirnos, porque en algún momento estos se van a unir, y si ellos se unen van a ser un bloque consolidado. O sea, Perón ya había advertido en la década del 40 la importancia de la integración regional. Años más tarde, el presidente Sarney en Brasil y el presidente Raúl Alfonsín, a pesar que Sarney falleció al poco tiempo, iniciaron los primeros pasos para llevar adelante en la última parte de la década del 80 este proyecto denominado Mercosur. Después se consolidó a través de Carlos Saúl Menem y Fernando Henrique Cardoso. O sea, el 26 de marzo del 91, ahí se firma el Tratado de Asunción. Y es un proyecto muy interesante porque arranca, porque en el análisis tenemos que ver que el Mercosur no arranca como un proyecto de integración regional que va escalando, podríamos decir así, los peldaños de esa escalera, sino que a nosotros se nos ocurrió arrancar desde la mitad de la escalera, porque previamente al mercado común nosotros tenemos la unión aduanera y el área de libre comercio, claro, en un proceso de integración regional. Sin embargo, nosotros tuvimos la idea entre argentinos y brasileños, después sumamos a los paraguayos y a los uruguayos, de arrancar a la mitad de la escalera. Lógicamente, había que ir corrigiendo las asimetrías, había que generar políticas macroeconómicas para lograr consolidar el famoso arancel externo común, o la tarifa externa común, como lo llaman en portugués, pero eso no se pudo hacer a lo largo del tiempo, porque las aspiraciones eran tan importantes, o el planteo había sido tan de máxima, que era muy difícil de alcanzar. Entonces, nosotros dijimos, vamos a armar un Mercosur, Mercado Común del Sur, pero para llegar a un mercado común primero hay que transitar un montón de etapas previas. Y esa creo que fue la principal falencia, porque cuando uno escucha hablar a lo largo del tiempo en la historia del Mercosur a los ministros de Economía o a los cancilleres paraguayos y uruguayos, decir, bueno, nosotros vivimos en una constante asimetría porque somos los dos países que tienen las economías más débiles dentro de esta región, dentro del Mercosur. Es lógico, y se ha planteado un mecanismo, podríamos decir así, para solucionar y salvar esas diferencias. Pero todo eso venía transitando con muleta, podríamos decir así, hasta que de repente llega Mauricio Macri, y ¿qué es lo que hace? Le patea la muleta al Mercosur y el Mercosur se cae, porque la intencionalidad de Mauricio Macri era acabar todo tipo de proyecto de integración regional. Cuando hablamos del Mercosur lo decimos en el contexto no solamente de la ALADI, que es el área a la cual pertenece Asociación Latinoamericana, Asociación Latinoamericana de Integración, sino también en el concepto de la ALALC, que es también, la ALALC creo que es del 69 y la ALADI del 81, si no me equivoco, 82. Entonces, no, del 80, perdón. Sino que también hablamos de la UNASUR, también hablamos de la CELAC, o sea, había durante la época de Néstor Kirchner el impulso que se le dio a la integración regional y a la cohesión de lo que
históricamente habían querido tener Simón Bolívar, San Martín, Belgrano, Artigas y otros héroes regionales, el impulso que se le dio fue importantísimo, pero después tuvimos, entre comillas, digo yo, la desgracia del fallecimiento de Néstor Kirchner, del fallecimiento de Hugo Chávez. ¿Por qué digo entre comillas? Porque a mí realmente me dolió mucho, lógicamente, la muerte de Néstor Kirchner. Inclusive con mi familia salimos a marchar, como muchos ciudadanos salteños, acá en la Plaza 9 de Julio en Salta. Pero a mí siempre me pareció muy extraño que justo se muera Néstor Kirchner, después se muera Hugo Chávez, después Dilma Rousseff adquiera cáncer, después Lula también tuvo un tiempo tuvo cáncer, después Evo Morales también, a Evo Morales le surgió otra enfermedad. O sea, había avanzado mucho el proceso de integración, había sido muy fuerte, a tal punto que nos atrevimos en esa cumbre hermosísima de Mar del Plata de decirle en la cara al imperialismo representado por George W. Bush, no al ALCA. Y Chávez le dijo, ALCA al carajo, le dijo. O sea, había semejante fuerza se respiraba en esa época que permitió hacer eso. Después, insisto, después vino la posibilidad de Mauricio Macri no la desperdició, claro, y le sacó las muletas al Mercosur. Actualmente, ¿qué es lo que tiene que hacer el Mercosur? Hay que esperar que se vaya Jair Bolsonaro, porque es muy difícil transitar un proceso de integración económica e integración social si desde lo político no se piensa de manera similar. Pasa lo mismo también con la calle Pou. Entonces, es muy difícil, y también históricamente con Paraguay. O sea, el gobierno argentino, Alberto Fernández, puede ser tildado tal vez de un político, como él mismo se denominó en algún momento, progresista, en algún momento casi rechazó las banderas del peronismo, pero dentro del contexto actual del Mercosur, de los 4 países, el que responde más al campo nacional y popular es el gobierno que encabeza Alberto Fernández, pero no solamente porque lo encabeza Alberto Fernández, sino principalmente porque la garantía de esa pertenencia al campo nacional y popular se la da Cristina Fernández de Kirchner. Y no menciono Venezuela porque lamentablemente los hermanos venezolanos han quedado fuera de la realidad del Mercosur, igual que los hermanos bolivianos, como consecuencia de lo que han hecho Mauricio Macri y Jair Bolsonaro principalmente. Emiliano, se nos está yendo el tiempo. Te quiero agradecer por esto de recrear esta historia de integración regional tan fuerte que hemos vivido durante el periodo del proyecto político de Néstor Kirchner, el recuerdo también a Chávez, las reflexiones que tuvimos sobre ética periodística, que son muy, muy valiosas. Quiero que nos recuerdes a todos los televidentes de nuestro programa 40 Minutos, tu podcast, donde poder consultar las entrevistas tan interesantes que vos haces. Y despedirme de vos y agradecerte tu participación. Bien, me buscan por Emiliano Villazón, y creo que estoy en Villazón, ahí así estoy, Villazón _, así estoy en Spotify, en Twitter inclusive también, y pueden ver todas las entrevistas, también están subidas a Radio CUT, y próximamente las vamos a subir a todas las entrevistas que hemos hecho en el programa, que es un programa, como vos sabés, han pasado, creo que no me ha quedado personalidad de la política nacional, de la filosofía, de la economía y del derecho, y por ahí sociólogos también han pasado por el programa. Es un programa que abarca muchas temáticas y bueno, lo hacemos a pulmón acá en Salta. Sí, gracias Emiliano, gracias a vos, y a través tuyo saludar a toda la comunidad, a toda la provincia de Salta. Muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Un saludo grande, Alessandra, y siempre es un gusto. Chao, hasta la próxima. Hasta luego.
El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo. Amabas y sufrías.